¿Cómo les ha ido esta semana? Voy a permitir la participación de por ahí 5 personas que me digan cómo han estado, eh, qué inconvenientes tuvieron, qué preguntas tienen, o para hacer inicio, hacer si quieren presentar, posiblemente que nos hayan presentado. Tengo a Shariné. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Hola, buenas noches. Bien, bien, aquí padeciendo, sí, por lo del partido que gané Millonarios. Y la otra, en la actividad, yo solamente envié los nombres y el resultado. Una persona me dio dos resultados iguales, pero pues yo no hice el análisis ni nada. ¿Lo puedo hacer y se puede volver a enviar? Sí, señora, claro. Claro, lo importante es hacer el análisis de eso que tú sacaste. Me han hecho varias preguntas interesantes frente a lo que es el esquema, pero ya les voy a como a generar contexto. Pero si puedes hacer nuevamente el proceso para poderlo enviar y acomodar como la conclusión de acuerdo a lo que tú pudiste percibir de ese análisis que hiciste, ¿vale? Vale, gracias. Justo, bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta que quiera presentarse, que quiera hablar? Sí, claro, tengo alguien, dice invitado a la reunión, no tengo el nombre. Profe, Yoliva Chamorro, no sé por qué me Hola. sale así si fue la clase basada. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias, profe. Con relación a la actividad, usted me pidió que se lo reenviara nuevamente. Quería saber si era así o tengo que seguir corrigiendo algo. Como te digo, pues me toca analizarlo por lo menos en 2 semanas, pues que en 2 semanas, en 2 días. Tengo el plazo para poder revisarlo y ir ajustando la información de acuerdo a lo que van enviando. Mira, vamos a hacer una cosa. Muchos van a estar preguntando quizás por lo mismo, entonces pues les voy a hacer como un paréntesis grande. las, Como retornar un poco lo que vimos la semana pasada. Entonces, las calificaciones, cuando ustedes envían, yo tengo hasta 48 horas para poder presentarles esa calificación. De todos modos, les recomiendo que ustedes vayan revisando los materiales, que van revisando pues lo que aparece allí dentro de la plataforma, por ejemplo, los videos, las sesiones, para poder ver qué es lo que tienen ustedes dentro de la misma plataforma. Sobre todo el tema de las calificaciones, allí les aparece a ustedes el esquema de calificaciones. A mí me parece por otro esquema, por otro lado, me parece la calificación. En cuanto a las evaluaciones, recuerden que si ustedes perdieron la evaluación, los intentos son ilimitados. Revisen los videos, que ahí posiblemente pueda generar una ayuda bien específica para que ustedes puedan presentar esa prueba y la puedan ganar. Tengo a Jessy Torrado. Jessy, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Profe, yo no asistí a la clase anterior. ¿Dónde la puedo ver? Ok, en la parte final te explico frente al proceso, pero eso está en el tema de grabaciones o ya te voy a mostrar directamente cómo lo haces desde el sistema. Voy a compartir la pantalla para que lo vean aquellas personas que no asistieron, pues que sepan cómo lo pueden hacer y recomendaciones siempre y haciendo como el mismo paréntesis que estaba haciendo ahorita, es ver los videos y hacer el contenido de pues, las tareas y las evidencias que tenían que presentar. Aquí ustedes simplemente van a el cuadro de herramientas, le dan contenido del curso, dan la palabra proyecto y bajan a sesiones en línea. Y allí en sesión en línea hay una palabra que se llama grabación y resumen de conferencias. Esta es la primera grabación. Allí encuentran la grabación, está, y el resumen de la conferencia está también en la página número 2. En la página número 1 está el video de la grabación. Entonces recuerden, proyecto, van después a la palabra sesiones en línea, después a la palabra grabación y resumen de conferencias y por último, pues grabación y resumen, que allí están, allí pueden ver el video que trabajamos la semana pasada, el día viernes. Recuerden que todos los miércoles de ahora en adelante nos vamos a seguir encontrando a las 8 de la noche en punto. ¿Vale? Con gusto. José de los Reyes Hernández, ¿cómo estás? Cuéntanos. Profe, bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo ha pasado? Gracias. Cuéntanos. Yo no pude asistir a la clase anterior, profe. Yo estuve buscando la grabación de la clase, pero me aparece, bueno, medio me la estuve viendo, pero no la terminé porque me parece que estaban hablando como del mes de mayo, ¿me entiendes? Entonces no sé si esa era la clase o yo descargué una clase que no era. Que si me buscan a mí por YouTube, yo tengo que subir las sesiones por YouTube para poderlas compartir. Pero
quizás entonces te compartí el archivo que no era. Entonces yo rectifico esto, qué pena, y les comparto nuevamente la sesión que corresponde el día viernes, ¿vale? Gracias por la aclaración. Ok, profe, le agradezco. Pero de todos modos, pero la sesión es igual, o sea, lo que se hizo en esta sesión es igual. Sin embargo, pues voy a Bueno, compartir. aquí dice cada palabra con su respectiva aplicación, definiendo los conocimientos, habilidad y destreza competencia. Tú dices que hacemos eso mañana. Guillermo, Y esto cuéntanos. lo podemos hacer mañana. Guillermo, Guillermo, te estamos escuchando, cuéntanos. Tú no tienes audífono, Juanpa. Ay, yo te iba a decir que me lo prestes. Bueno, ojalá Guillermo pueda conseguir los audífonos que está solicitando. Bueno, bueno, esas son como parte de las premisas que se han venido presentando, los trabajos que tenían que presentar para esta semana, como semana 1, pues ya saben, había uno que tenía que ver con un documento que es de estilos de aprendizaje, que es muy fácil de diligenciar, solamente de 4 a 8 personas. Ustedes le hacen la encuesta que corresponde a 80 preguntas y hacen un cuadrito, una tablita. Yo les compartí a todos ustedes un video, cómo se debe hacer la actividad y así mismo hacen como una conclusión de acuerdo a lo que ustedes interpretaron de ese cuadro. Me hicieron una pregunta muy importante y respecto a lo que son estilos de aprendizaje y cómo podía conjugar esto con el tema de las inteligencias múltiples. Entonces, les voy a compartir parte de esa información porque me parece interesante. Uno tiene que ver con las capacidades, con la capacidad de cada persona que tiene frente a lo que puede ejercer, y otro es como a la forma de cómo debo yo enseñarle a esa persona. Entonces, cómo debo interpretar la información para llenarla de información y que pueda aprender de una manera adecuada. Entonces, voy a compartirles como parte de la respuesta que le compartí a la compañera. Y bueno, y el día de hoy, no sé si ustedes vieron el material de estudio, saben que el día de hoy es un día que es un día también igual como los otros, un día denso, ya que tiene mucha información. Este curso se caracteriza lastimosamente o afortunadamente, no lo sé cómo quieran interpretar, de que tiene mucha información, está cargada de información, pero esa información es muy pertinente para aquellas personas que quieren hacer como guiarse todo el proceso desde la institucionalidad, desde la parte administrativa y todos los cánones que llevan directamente a ver todo lo que pasa en una institución para poderla montar. Hoy vamos a hablar someramente de ciertos temas que son específicos, como vamos a trabajar, por ejemplo, parte de las leyes, los decretos que fundamentan parte de la educación, pero hay una cosa que es interesante y que tiene que ver con el plan formativo y cómo se hace ese plan de formación, perdón, plan de formación para una clase fácil, para que ustedes puedan mostrar eso. Recuerden que ustedes están siendo en este momento asesores de una institución educativa que se llama High School, y dentro de ese proceso, pues ustedes van mostrándoles a esas personas que los están contratando, pues les están mostrando unos parámetros para que hacer una especie como de seguimiento y control para el beneficio de la misma institución, si llegasen a ser contratados. Han pasado muchas cosas esta semana. Yo les he hecho unos apartes con todo respeto. Considero que como docentes de información o como personas que están en este momento en el ámbito de la docencia, es muy importante que todos ustedes se fijen en lo que es la ortografía. Eh, es invitarlo porque ustedes son el reflejo de lo que quieren ser, que digamos que los estudiantes que ustedes tengan. ¿Cómo puedo yo analizar a un estudiante? ¿Cómo puedo colaborar a un estudiante si mi ortografía no es tan buena? Y eso tiene que ver más que todo con el nivel de lectura y tiene que ver con la práctica que yo tengo en el esquema de lectura. A veces nos podemos equivocar, pero es que lastimosamente en la actualidad estamos atropellando mucho el lenguaje, y al atropellar el lenguaje, pues se notan que hay ciertas abreviaciones en el esquema. Ya mucha gente no escribe que como la Q, la U y la E, sino que escribe solamente la palabra que, y para la mente de las personas está normal. Se está desdibujando la parte de la formación, se está desdibujando como la parte del contexto, y esos se llaman modismos, y a través de las actas, para que utilicemos un idioma técnico, las actas son como los conglomerados de gente donde yo me reúno y donde para llegar a un propósito. Tengo alguien que tiene activo. Una llavecita y le encontramos la bombita ahí, y con la manguera esa, usted tiene la manguera y ahí mismo llena el tanque porque ellos... Ok. Guillermo, porfa, te pido por favor que estés pendiente
del micrófono que se te está activando. Entonces, aparte de eso, que es muy importante, digamos que en la sesión de hoy, yo veo que hay personas que no tienen ciertas herramientas y para eso quiero hacer como una especie como de preámbulo y de balance de cuáles son las herramientas que utilizamos nosotros para hacer trabajos, cuáles son las herramientas que utilizamos para, como para comenzar a inspeccionar. Y ahí es cuando les voy a comenzar a decir, bueno, utilice más bien esta estrategia o esta página o esta plataforma de inteligencia artificial o una plataforma que me haga unos gráficos más adecuados. Ya el PowerPoint está mandado a recoger, sin embargo, pues se pueden hacer cosas en PowerPoint. El Prezi, pues todavía se utiliza, pero estamos basados también con el mismo esquema. Pero ya también hay otros tipos de, como de evidencias que presentamos y sobre todo en ciertas prácticas que se deben utilizar. Ya se utilizan, por ejemplo, mucho los videos, se utilizan mucho lo que son los audios, se utiliza mucho lo que son los mensajes a través de imágenes guiadas y control de imágenes guiadas. Eso tiene que ver con colorimetría, tiene que ver con la manifestación de las imágenes frente a un comportamiento. Eso tiene que ver con psicología, tiene que ver un poco con psiquiatría, tiene que ver un poco con pedagogía, con metodología. Algo también que es muy importante es cómo aprender a que a que los sistemas puedan ser adecuados para una fórmula. Por ejemplo, mucha gente no sabe utilizar Excel, mucha gente no sabe utilizar ciertas herramientas que me permiten trabajar más fácilmente ciertos esquemas para aquellas personas que están en este momento. Antes voy a hacer primero la encuesta y ya les voy a compartir información que yo sé que va a ser pertinente para todos ustedes, sino para muchos. Y aquellas personas que ya tienen como información, pues simplemente vamos a reforzarles algunas páginas que quizás no manejen. Entonces voy a compartirles una cosa que se llama un Mentimeter, un Menti, y el Menti es simplemente es una encuesta que estamos haciendo, que se les compartió por el WhatsApp. Simplemente tienen que ir al enlace que se les está compartiendo o ingresen a www.menti.com y utilicen el código que aparece en pantalla, 3466100. Y van a contestar la pregunta que dice, ¿qué herramientas digitales conoce para hacer sus trabajos del SENA? ¿Cuáles son las herramientas que ustedes conocen? Por favor, van a ver que en línea todas las respuestas de ustedes van a quedar, se van a ir acomodando y ajustando de acuerdo. Eso se trabaja en el instante. Entonces recuerden, ingresen a www.menti.com y entren al enlace 3466100. O se la acabé de compartir por el WhatsApp para que ustedes puedan ingresar al enlace de la votación. Jessy, cuéntanos. Profe, yo no tengo el grupo de WhatsApp. Me gustaría hacer, pues, que me agregaras. Por favor, escribe un mensajito al teléfono que apareces allí, que te lo compartí la semana pasada, y ahí te agregamos, ¿vale? ¿Tienes el teléfono? No, profe, no tengo el teléfono. Ok. Entonces ya te voy a compartir el teléfono, les voy a compartir el teléfono a las personas que están aquí, ¿vale? El número es 301-634-2435. 301-634-2435. Recuerden lo de la etiqueta también. Les había comentado en la primera sesión, aquellas personas que por favor manejáramos la etiqueta hasta las 6 de la tarde. He recibido llamadas a las 9 de la noche, a las 10, y bueno, con el respeto, yo no les contesto porque ya los habíamos parado la semana pasada. Veo que aquí la gente ya está contestando ciertas herramientas. Hay personas que de pronto no conocen herramientas. También revisen por favor los correos, porque a veces yo les comparto por el WhatsApp o les comparto por el correo electrónico y por todos esos medios les comparto la información para que ustedes puedan estar y puedan agregar esa información. Mientras tanto, yo voy leyendo la pantalla y les voy a aquellas personas que quizás manejen la plataforma, les diré en qué va muy bien, en qué podrían utilizar, qué otras herramientas podrían utilizar. Estas son como herramientas digitales más utilizadas como para temas de trabajo. Entonces, bueno, PowerPoint, lo habíamos dicho, es como el básico de lo que es Canva. En Canva hay una clave para utilizar los Canvas y es que las fotos tengan alta resolución.
cuando ustedes manejan fotos de alta resolución, las imágenes van a quedar pues van a quedar mejor cuadradas. Existe una página que se llama Remove BG, que es remover el background, remover como la parte de atrás de las pantallas. Eso es gratuito. Cuando ustedes lo hacen, le quitan la parte de atrás a cualquier tipo de fotografía y eso les permite acomodar la foto mucho más fácil en diferentes canales, en diferentes herramientas como Canva. Ahora, Canva tiene muchísimas plantillas y me permite hacer muchas cosas. Aquellas personas que están trabajando con personas que quieran trabajar en empresa, pues hay un esquema que se llama Logos Free, que también es válido y que es muy bueno para trabajar. Word, si manejan el Word normal, yo les recomiendo que manejen más bien el Word de Office, de lo que corresponde al Drive, perdón. En el Drive, o sea, todos tenemos un correo electrónico y por el correo electrónico de Gmail, ustedes tienen un Drive. En el Drive, ustedes pueden utilizar documentos en PowerPoint, en Google, perdón, en PowerPoint, en Word y en Excel. Además de esos documentos, es muy importante aprenderlos a manejar desde allí, ya que desde allí pueden ustedes trabajar las URL. Y cuando trabajan las URL, pueden compartir el documento y varias personas pueden trabajar en el mismo documento, en el mismo momento. Ahora, hay algo importante. Ustedes como docentes, al utilizar este tipo de estrategias con sus aprendices, cuando manejan, por ejemplo, un Word compartido por el Drive, ustedes pueden verificar quién ajusta la información, quién acomoda la información, quién quita, quién pone, quién subraya, quién borra. Y eso es importante que ustedes puedan manejar esa información desde allí. Por eso es tan importante manejar todo lo que corresponde a la plataforma. Entonces aquí veo que alguien dice paquete de Office. Sí, es interesante manejar y solamente cambia. ¿En qué cambia? En que el Drive se maneja con siglas en inglés y el normal se utiliza con siglas en español. O sea, si ustedes van a buscar algo, normalmente utilizarían para un Office que tienen descargado en su computador, Control B y buscarían algo. En el Drive sería Control F, que traduce Find, que es como buscar. Tengo alguien que maneja Prezi muy bien. Lo que son como las plataformas Territorium, Meet, estos solamente son canales canales de comunicación. Lo que es Zoom, Meet, Territorium, son canales como de comunicación. Veo que la gente solamente maneja, mucha gente maneja PowerPoint. Powtoon. Ok, Powtoon es para hacer presentaciones. Es una plataforma fácil, ojalá la gente le pueda trabajar. ¿Qué es lo que mucha gente se preocupa? Es que tienen que abrir siempre el correo y comienzan a llegar correos baldíos y comienzan a llegar correos como saturantes. Existe unos correos de 10 minutos. Ustedes pueden abrir un correo de 10 minutos y simplemente lo cuelgan allí para que ustedes no tengan que abrir sesión constantemente y que, por ejemplo, aquellas páginas que solamente le dan 3 oportunidades o 4 o 5 oportunidades para presentar cosas, uno utiliza correos de 10 minutos. Luego alguien que utiliza Publisher, entonces es una persona que ya está muy avanzada en lo que corresponde a los esquemas gráficos. Y veo a alguien que utiliza el OpenAI. El OpenAI tiene que ver directamente con lo que es la inteligencia artificial. Y ya se está metiendo en campos que son muy interesantes de trabajar y que hacen todo el trabajo, por así decirlo, para las personas. Son plataformas que corresponden a un esquema válido. Les recomiendo que comiencen a trabajar los avatar. Los avatar, muchos de ustedes han visto, hay avatar que hablan por ustedes y simplemente ustedes le colocan un texto y el avatar es el que habla por ustedes. Tengo a Jair Peña que está levantando la mano. Cuéntanos, Jair. Jair, cuéntanos. Tiene tu micrófono. Profe, ¿puedo hablar yo? Buenas noches. Claro que sí. Buenas noches. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Profe, esas plataformas que nos estás contando, hay que pagar por ellas. ¿O cómo se pueden aprender? ¿Y cómo se pueden aprender? O pues, porque la verdad yo soy del básico, Word, PowerPoint, como que apenas estoy como entrando en ese campo. Pero sí me gustaría mucho comenzar a aprender de otras herramientas. Mira, tu pregunta es muy oportuna. Para muchas plataformas el esquema es gratuito, sin embargo, pues, tenemos como digamos, como unas oportunidades antes de que nos comiencen a cobrar. Yo considero
que si ustedes utilizan mucho una plataforma y es muy útil para ustedes, pues es válido pagar. Uno normalmente paga $9, paga $7 por una base de esas. Pero la mayoría son plataformas que son abiertas al público. Existen unas bases, unas plataformas grandes que tienen todas tienen todas las apps, por así decirlo, y que muchos de ellos sirven para hacer trabajos y sirven para utilizarlo con los niños. Y pues con niños, con adultos y con todas las personas. Y es importante que las puedas meter y las puedas trabajar. Por ejemplo, para docentes, hay ayudas de docentes de aquellas personas que les gusta, que trabajan con niños pequeños. Hay un curso que se llama EduFichas. Es una plataforma donde ustedes se meten por www, anoten el nombre, EduFichas. Y eso son cartillas para que ustedes puedan tener información de material, por ejemplo, para dibujar, para cosas, pero eso es para niños. Existe una plataforma que se llama iFindy y esa es digamos, que categoriza todas las plataformas de inteligencia artificial donde ustedes pueden utilizarlas y pueden trabajar. De ahí muchas herramientas. Ahí hay gratis, hay pagando, donde pueden hacer esquemas de gráficos, donde pueden hacer esquemas de logos, donde pueden hacer esquemas de música, donde pueden hacer libros. No sé, digamos que tienen como un conglomerado muy amplio. Yo estoy cargando un material. Les quiero compartir ese material como al finalizar el proceso para que ustedes también puedan indagar, puedan consultar. Tengo los enlaces y para qué sirve. Estoy apenas alimentando bien esa página, pero sí tengo un promedio como de 50, 60 páginas que son muy útiles para las personas. Por ejemplo, para quitar cosas de una foto, para colocar una foto en movimiento, un dibujo usted lo pueden poner en movimiento y eso lo pueden aplicar directamente a sus aprendices. Digamos que si tienen niños, pues simplemente que los niños hagan dibujos y que ustedes le dan una interactividad a ese dibujo y pues va a generar una reacción y una emoción. Por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, no sabe cómo descargar música, cómo generar, y hay algo importante. Estamos ya también en la era de que nos gustan las cosas fáciles y porque es que los sistemas nos están permitiendo hacer las cosas fáciles, pero hay unas cosas que llaman derechos de autor y por los derechos de autor a veces utilizamos música que tiene que ver con el derecho de autor. Yo pensé que eso en Colombia no aplicaba tanto, pero sí, recuerden que sí se aplica y se afecta. Posiblemente ustedes si tienen un canal, si tienen un esquema en YouTube, les pueden cargar una multa y les pueden hacer seguimiento para bloquearles y cerrarles las líneas. Mm, Les tengo también como, por ejemplo, plataformas para que ustedes puedan trabajar esquemas, avatar, para que ustedes puedan hacer, no sé, más fácil un bloque, ¿sí? Para que puedan ser más fácil como la información. Bien, entonces, pues quería así hacer como este preámbulo, precisamente para saber cuál es la información que saben ustedes sobre qué plataformas tienen que utilizar, qué plataformas están utilizando para hacer los trabajos. Por eso es importante, bueno, lo que les estoy diciendo es importante porque me dice que ustedes deberían meterse en otros campos, en unos campos como más tecnológicos, ya que todo está avanzando, que les va a permitir hacer el trabajo mucho más fácil, mucho más para sus aprendices, no importa la edad que tengan, si son de universidad, si son de colegios, si son del SENA o de diferentes instituciones, puedan generar las cosas nuevas y procesos nuevos para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, muy bien. Hoy vamos a trabajar un tema que es interesante, tiene que ver con el plan de formación. Recuerden que la semana pasada se trabajó lo que se llaman estilos de aprendizaje. Hay muchos escritores que han hablado sobre el tema de estilos de aprendizaje, ¿cierto? Y pues a cada uno le da una forma diferente y cada persona le da un estilo diferente. Recuerden que el hacer el análisis de un estilo de aprendizaje lo que me permite a mí es confrontar una realidad para yo tener que guiarme con esos niños según el aprendizaje que quieren. Se dice que un ideal es que cada instructor tenga 4 procesos diferentes, o sea que para enseñar, por ejemplo, un tema específico debe tener 4 guías diferentes, o sea, uno para el que es visual, otro para el que es kinestésico, otra para el que es audiovisual, ¿sí? Y que digamos que ese sería como el ideal. Sin embargo, eso es mucho trabajo para nosotros los docentes y por tal motivo nosotros decimos, no, eso no lo voy a hacer. Y lo que hacemos los docentes actualmente es unir en una guía
todo un material para poder trabajarlo. Entonces, todo lo manejamos en una misma guía y ahí se lleva como el control. Pero el ideal es que si usted quiere hacer un esquema personalizado, un enfoque personalizado, una institucionalidad personalizada, usted tenga que descubrir primero cómo es que aprende ese niño, ese joven, ese adulto, y asimismo yo comienzo a guiar todo mi material y todas mis estrategias para que esa persona aprenda de acuerdo a lo que yo sé y a lo que dice, por así decirlo, el esquema. Había una evaluación, la evaluación de enseñanza y estilos de aprendizaje. Esa evaluación, yo les compartí un video. Esa evaluación tenía 7 preguntas y pues yo les compartí ese video. Les espero que los vean. Aquellas personas que no lo han presentado, recuerden que tienen los intentos ilimitados. Les pido por favor que verifiquen esa información. Ya entrando como en el día de hoy, pues vamos a hablar entonces de unos temas que son específicos y tienen que ver con la actividad 2. La actividad 2 dice que es estructurar el plan de formación de acuerdo con el resultado de la evaluación diagnóstica, el plan curricular y los lineamientos institucionales. Bueno, acá ya nos metimos, por así decirlo, como en la bandeja de lo que es la coordinación, de lo que son las rectorías, de lo que son, de cómo se piensa la institucionalidad. Y dice aquí que hay una actividad que es no calificable, que es el sistema educativo, eso es un foro. Pero hay una actividad interactiva también que es no calificable, pero sí existe una actividad calificable que es el plan de formación, que es el cual que vamos a trabajar el día de hoy y vamos a hablar someramente de lo que es ese material. Recuerden que hoy se abre, bueno, ya está abierta desde hace una semana, pero esta actividad de esta semana acabaría el 27 de junio. 27 de junio, para aquellas personas que quieren ir como de la mano a este proceso, pues antes del 27, pues presenten esta actividad. Recuerden, o aquellas personas que apenas es su primera vez, por favor, si no han presentado actividades, no hay ningún problema. Ustedes pueden presentar las actividades hasta el último día de formación. ¿Y cuándo es el último día de formación? Es el 12 de julio del 2023. O sea, el 12 de julio. Hasta esa fecha tienen plazo de entregar evidencias. Hasta mañana. Tengo a 2 personas. Mayra, ¿cómo estás? Cuenta. Mayra. No, profe, perdón, se me quedó la mano levantada. Bueno, tranquila. Tengo a Yulisa. A Laura Yulisa. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, profe. Era para preguntarle porque yo muy poco tengo conocimiento del... Te quedaste sin voz. Cerraste el micrófono, Laura. Laura, activa el micrófono nuevamente, por favor. Muy poco tengo conocimiento o sea, de las plataformas y eso. Entonces, hasta el momento yo no he encontrado las actividades y no las he realizado. Ya. Bueno, las actividades las hemos compartido por el WhatsApp. Digamos que ya es como el esquema de la plataforma de cómo hacerlo. El material, pues tienes que abrir la plataforma de www.senasofiaplus.edu.co y ingresas con tu clave, ingresas allí y allí vas a encontrar una barra de herramientas donde encuentras el contenido del curso, así como se viendo en pantalla. Y en la palabra proyecto encuentras lo que corresponden el cronograma, las actividades iniciales, las actividades de la primera hasta la cuarta, las sesiones en línea y pues el material que tú tienes para poder hacer las actividades. En cuanto a cómo presentar las actividades, también está el esquema de las evidencias, de cómo presentarlas, donde en la palabra evidencias, y asimismo, solamente te pulsas encima de la actividad que quieras subir y administrar y le das la palabra contestar. Y allí es cuando me envías el archivo. Si no tienes, digamos que no tienes como muchas habilidades en el tema de presentar los trabajos en el computador, no hay ningún problema, los puedes presentar a mano, por mí no hay ningún problema, eso es válido. Y simplemente le tomas una foto con tu celular y subes la actividad, eso sí que sea legible. Y ahí llega todo el proceso. En evaluaciones, en la palabra evaluaciones, le das clic y allí puedes ver las evaluaciones que tienes que presentar. Allí aparece la primera evaluación, le das ver evaluación y allí presenta la evaluación. Digamos que este es un esquema que quizás me lo pueden preguntar en el transcurso de la semana. Hoy vamos a enfocarnos como en lo que es el proceso de la formación
Estas cosas que son como particulares, las podemos trabajar, digamos que en el foro de preguntas y en esas actividades que tienen ustedes allí para yo poderles resolver con más detenimiento, como por no frenar, digamos, el cauce de este proceso formativo. ¿Les parece bien? Listo, profe, gracias. Vale, con mucho gusto. Y tengo a Jair, que está levantando la mano también. Jair. Ok. Bueno, entonces necesito que se concentren entonces aquí en este proceso y vamos a ver la información que corresponde al material del estudio. Si ustedes, recuerden que les dije en la clase pasada que era muy importante que todos leyeran el material antes de estar en la formación, precisamente para que hablemos el mismo idioma. Yo les recomiendo, bueno, un paréntesis que es importante, les recomiendo que utilicen un computador en vez del celular para hacer las evidencias, porque para muchos se les puede dificultar. No sé si ustedes pueden acercarse al SENA más cercano y allí desde el SENA ustedes pueden pedir un computador prestado si de pronto no tienen acceso a un computador. Eh, Ustedes pueden, digamos que, pues, o un café internet, quizás puedan utilizar ese esquema. A veces en el celular es muy complejo manejar lo que es la plataforma. ¿Por qué? Porque no le abre todas las pestañas y no le permite visualizar todas las pestañas, a menos que tú coloques el modo en el celular, el modo computador. Y pues a algunas personas se les dificulta llegar allí. Entonces, si hacen la actividad en el celular, se les puede dificultar un poco. Entonces, recuerden que esto es para que lo hagamos más fácil. Bueno, entonces vamos a hablar entonces en este momento del plan de formación. Entonces, el plan de formación, yo sé que todos nosotros nos han hablado de qué es lo que yo debo hacer para trabajar un plan de formación. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué es un plan de formación? Entonces, un plan de formación es como el conjunto de actividades que permiten promover un crecimiento profesional de una persona basándose en conocimientos, basándose en habilidades, basándose en oportunidades. Ustedes ven en este momento en el cuadro aparecen 6 puntos que tienen que ver con la identificación de principales necesidades y problemas. Mire, cuando se habla de las necesidades, hay que hablar directamente de que eso es el verdadero problema, o sea, de dónde viene la información, de dónde es que implica esa necesidad, qué es lo que yo debo de identificar verdaderamente para poder darle un análisis y una solución. Entonces, este primer paso implica identificar necesidades de formación y los perfiles de las personas que yo voy a capacitar. Entonces, en un ejemplo, entonces, una empresa necesita mejorar habilidades, por ejemplo, técnicas de sus empleados para adaptar nuevas tecnologías. Entonces, en la identificación, entonces se identifican las necesidades que definen qué es lo que va a capacitar. Entonces, si yo veo que mucha gente es muy buena para hacer un arte específico, pero entonces yo le meto la identificación de necesidades para saber qué falla esa persona y así podría entrar un plan de capacitación, que sería el segundo tema. Entonces, yo primero identifico qué es lo que tiene la persona, ¿cierto? Lo identifico, pero después yo directamente voy a como un esquema de plan de capacitación. Entonces, ¿el plan de capacitación en qué consiste? Consiste en definir qué se enseñará, o sea, qué voy a enseñar. Ahí voy a unas preguntas que tienen que ver con como si fuera un proyecto: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Entonces, ¿qué voy a enseñar y cómo lo voy a enseñar? ¿Sí? Esto incluye, por ejemplo, el diseño curricular, las estrategias metodológicas. Por ejemplo, si se planea capacitar a los empleados en habilidades de liderazgo, entonces se establecen objetivos y qué contenidos debe tener ese material de liderazgo. Pero hay algo importante: hay muchas personas que no saben cómo plantear un objetivo. Yo les recomiendo una estrategia que se llama la estrategia SMART o la técnica SMART para establecer objetivos. La técnica SMART es una técnica en inglés y traduce específico, medible, alcanzable, que genere resultados y a tiempo. Si esta técnica yo la aplico con la técnica de qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, voy a poder establecer parámetros y objetivos muy claros. ¿Por qué no se han podido solucionar muchas cosas? Porque la gente no le coloca límites. Entonces, para eso sirven los objetivos. No importa si es un objetivo a mediano, a corto o a largo plazo, los objetivos tienen que estar bien estructurados. Y un objetivo siempre, siempre debe arrancar con un verbo. Ojo, y los verbos solamente son terminados en ar, er o ir. Cuando yo tengo un verbo, ya en la definición, cuando yo voy a hacer un criterio de evaluación, yo lo único que debo hacer es conjugar el verbo. Entonces, por ejemplo, yo digo aplicar, sería el objetivo, aplicar la herramienta tan, tan, tan.
Y para cuando yo lo voy a conjugar para generar un criterio de evaluación, yo digo aplica, ¿sí? Entonces ya le estoy dando una interpretación y la gente va a asimilarlo como una interpretación de que sí cumple con el objetivo que yo estoy planteando, ¿sí? Entonces tengo a Jessy que quiere preguntar algo. Profe, ¿cómo hago para ingresar a la imagen que usted tiene? Porque no me aparece. Estoy dándole a todo, pero no encuentro. Imagen, discúlpame. La que estás compartiendo ahorita en la reunión, profe. No, eso es automático. Yo simplemente le doy compartir desde acá y entonces tú lo ves. Pues espérate, mira, yo vuelvo a salir, voy a salir nuevamente de compartir y les voy a volver a compartir a ver si de pronto tú lo puedes visualizar, ¿te parece? Ok, profe. ¿Ya estás viendo la pantalla? Sí. Ok, listo. Entonces ahí tú vas a contenido del curso, vas a la palabra proyecto, actividad 2 y vas a material de planeación, que es el material. Recuerda que hay dos materiales, el de multimedia y el descargable. Entonces yo le doy clic al descargable y allí es donde aparece la información. Cuéntanos, Jen. Actividad 2 ¿y qué más, profe? Disculpa. Continúa con los pasos. Si tú le das actividad 2, él te abre una lista nueva y simplemente Sí. tú sigues abriendo los canales que te va permitiendo. Hay que sería el material de planeación formativa, actividad de aprendizaje 2. Y después dice material de planeación formativa, actividad de aprendizaje 2. ¿Sí? Sí. Le das darle clic Sí. al material descargable. Ok, listo, profe. Con mucho gusto. Bueno, gracias. es un plan de capacitación, ¿cierto? Que recuerden que es definir qué se va a enseñar y cómo se va a enseñar. Yo me voy a la palabra recursos. Entonces, en los recursos, ese se refiere como a qué elementos voy a utilizar para poder hacer el plan. Entonces, pueden ser recursos financieros, pueden ser recursos o materiales educativos, pueden ser, por ejemplo, bibliografías. Por ejemplo, voy a impartir un curso de idiomas. Aquí tengo personas que trabajan en idiomas. Entonces, ¿qué libros voy a necesitar para hacer esa evidencia? ¿Qué materiales audiovisuales voy a utilizar? ¿Qué acceso a herramientas o aprendizajes en línea voy a utilizar? Y por último, y no menos importante, lo del tema de los criterios de evaluación que ya les estaba diciendo. Entonces, ¿qué son los criterios de evaluación? Son los estándares que me permiten evaluar el desempeño de las personas. Les decía la clase pasada que para mí era muy importante que las personas, basados en lo que es la parte psicológica actual, se diga si cumple o que aún no ha cumplido. Entonces, cuando la persona cumple el requisito, pues simplemente pues estás en un checklist, estás adecuado para el proceso, para continuar con los otros conocimientos. Pero si aún no has cumplido, no, es no castrarle el conocimiento y simplemente permitirle que la persona pueda eh, eh, intentar hasta alcanzar ese conocimiento. ¿Vale? Entonces, perdón, hay unos esquemas que son importantes, que cuáles son los procedimientos para elaborar un plan de formación. Entonces, primero, conocer las necesidades de formación. Eso es muy importante. Segundo, elaborar y determinar cuáles son los diseños formativos. En los diseños formativos, entonces, ¿qué plan de estudio, por ejemplo? Debo ajustar la metodología, o sea, adaptar qué estrategias de enseñanza y qué métodos de entrega de acuerdo a las características de los objetivos de aprendizaje debo utilizar. Debo realizar los medios. ¿Cuáles son los medios? Mucha gente, cuando tiene una ayuda didáctica, llenan digamos que una cartelera, llenan un tablero, llenan una misma filmina, un flyer, lo llenan de información y se pierde el concepto y el contexto de lo que es verdaderamente una ayuda didáctica. Una ayuda didáctica simplemente es una imagen, puede ser una imagen que me lleve a un proceso y ahí entra una palabra en juego que se llama pregunta problematizadora. Cuando yo debo arrancar cualquier tipo de acto pedagógico, yo arranco con una pregunta problematizadora y es una pregunta que me da como el inicio de qué es lo que vamos a hablar. ¿Por qué es importante hablar de eso? Entonces, volvemos al mismo esquema de planeación. Y es muy fácil. Piensen siempre la técnica del qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Es muy importante eso, porque todos los seres humanos planeamos todos los días, pero no nos damos cuenta. ¿Sí? Entonces, hay que diseñar y generar como una estrategia, pues es una estrategia para
para ver cómo voy a evaluar. Recuerden, evaluar, mucha gente evalúa para tener como unos puntos que definan a una persona. No, solamente la evaluación debe ser para el maestro. ¿Para qué? Para que él mismo diga en qué punto la gente no te ha interpretado o qué punto la gente no te ha llegado la información, y así debo de buscar una estrategia para que ellos puedan aprender el mensaje, que puedan entender el mensaje. Ya en la era antigua de que no aprendió, entonces castro de conocimiento, no, es esa evaluación, en vez de ser tanto para el aprendiz, bueno, que debe reconocer en qué punto está fallando, me sirve más a mí como docente para saber qué es lo que debo trabajarles para poder que ellos puedan alcanzar el objetivo. Y ahí es cuando ustedes cambian el chip verdadero de lo que es la formación, ¿cierto? Entonces, un resumen corto de este proceso. Entonces, un plan de formación es un conjunto de actividades que se diseñan para mejorar habilidades y conocimientos de las personas, ¿cierto? Eso incluye identificación de necesidades, incluye planificación de capacitación, uso de recursos adecuados, definición de criterios de evaluación, implementación de procedimientos efectivos, ¿sí? Y esto lo que me permite verdaderamente es establecer qué es el control de lo que debe tener una empresa, o el control de lo que debe tener como una institucionalidad. Ahora, que yo debo en esa identificación, yo tengo que reconocer que en mi formación, en el transcurso de un semestre o de 3 meses, si lo quieren llevar de manera institucional, o de un año, si yo voy a trabajar el currículo, el PI, yo tengo que mirar cuáles son los objetivos que tengo que primero a corto plazo, ¿cierto? Entonces, esos de corto plazo me van a llevar a unos de mediano plazo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos más grandes? Y por último, ¿cuáles son los objetivos de largo plazo? Entonces, si yo me voy en el orden de las cosas, todos los planteamientos deben ser de lo macro a lo micro. Entonces, ¿cuál es el objetivo general? Cada vez que ustedes tienen un objetivo general, ese objetivo tiene un verbo. Si ustedes colocan, ahí les recomiendo algo que es importante, que se llaman las taxonomías. Hay gente que de pronto no conocen y les recomiendo que lo estudien. Se llama la taxonomía de Bloom. Y las taxonomías de Bloom es la que le permite ver hacia qué lado van los verbos. Y la otra se llama la taxonomía de Marzano. Entonces también me determina si hay verbos. Hay gente que, por ejemplo, coloca verbos infinitos, verbos que no son ni medibles, que no pueden medirse. Hay personas que colocan verbos que son inalcanzables, ¿sí? Hay verbos que son muy amplios. Por ejemplo, la gente se acostumbró mucho a la palabra diseño, pero la palabra diseño es muy grande, ¿sí? Debería ser utilizada para un proyecto grande. Digamos que hay palabras que se quedan muy cortas. Entonces, si ustedes utilizan la taxonomía de Bloom o la taxonomía de Marzano, les va a permitir cómo definir esos verbos para establecer un objetivo. Cada vez que van a establecer un objetivo para una formación, entonces, a largo plazo, busquen un objetivo general y establezcanlo a través de la técnica SMART y la técnica del por qué, o sea, de qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Y eso les va a permitir llevar a un límite y a una conjugación de un verdadero objetivo general. De ahí vienen los objetivos específicos. Recuerden que cada objetivo específico que ustedes pongan, cada uno tiene su propio criterio de evaluación. Si ustedes colocan 20 objetivos específicos, tienen que tener 20 criterios de evaluación, porque tienen que evaluar esos objetivos, ¿sí? Todo debe tener una evaluación. Por eso, entonces, ustedes deciden qué tan largo puede ser un proyecto o qué tan corto debería ser ese proyecto. Es muy básico, entonces, generar como un compendio de información que deba llenar este proceso. Entonces, recordar, utilizar un verbo y que el verbo tenga un objetivo que me cuadre, una formación a mediano, a corto, largo plazo. Pero esto tiene que estar definido a través de los currículos de todo, digamos que nacionales, que es lo que determina el Ministerio de Educación para que en quinto, ¿qué se debe enseñar en quinto? Entonces, hay unos pasos, hay unos programas, hay unas materias que se deben enseñar, y por eso cada uno de los grados debe tener unas materias que me permiten escalar a otro grado. Hay personas que van más avanzadas, hay instituciones que van más avanzadas, y es porque simplemente ahondan con nuevas técnicas y con nuevas tecnologías en ciertos temas. Solamente es eso, ¿sí? Y que les permiten utilizar estrategias como la estrategia STEM, que es una estrategia que tiene que ver con tecnología, con ingeniería, con matemáticas, y le comienzan a indagar mucho eso porque saben que esa es la base para muchas otras materias y para muchas carreras.
Entonces, eso es importante. Aparte del proceso de este esquema de planeación, donde vamos a organizar los objetivos, pues también es importante saber cuál es la administración educativa. Entonces, en la administración educativa es importante saber que, cómo se gestiona el funcionamiento de una institución, a través de qué se fundamenta. Y eso implica observar la institución desde la dirección, desde el manejo de los recursos, desde cómo se establece las estrategias de enseñanza-aprendizaje, de cuáles son las necesidades, obviamente, de la institución, cuáles son los problemas a resolver en la institución, cuáles serían los medios que se deben utilizar desde la institucionalidad, cuál es la implantación de estrategias desde la institución hacia los docentes y desde los docentes a los aprendices, ¿sí? Y hay que hacer una evaluación constante de los procesos que están, digamos que una institución debería evaluar a sus instructores cada 3 meses para saber cómo está funcionando. Y asimismo deben después evaluar, se debería evaluar a los docentes, cada trimestre evalúan a sus aprendices, pero sobre todo es como la medida de qué técnica está utilizando, y si el docente tiene fallas en ciertas técnicas, pues es cómo hace la institución para poder fortalecer esas fallas de los docentes. Muchas veces dejamos, y lo trabajamos la semana pasada, que a nosotros los docentes nos dejan muy solos en todas las capacidades, lo decía un compañero, que es que en la parte psicológica, que es que me toca orientar, pero es que el niño tiene ciertos problemas, eso muchas veces se llaman problemas adobes, y es que tienen un trauma de niñez que puede ser conjugado a través de la superación de la adolescencia, y por tal motivo se comportan como se comportan. Recuerden que la vida es muy cíclica, y como es cíclica, si la persona no ha quemado ciertos ciclos o etapas de la vida, la misma vida lo va devolviendo para que las quemen en una etapa de adultez o de adolescencia. Asimismo, influye en las cosas. Entonces, ¿qué está pasando con la vida de las personas para poder influir frente a ellas? Y entonces hay que hacer una revisión también de las etapas como de esas etapas previas de funcionamiento de la institucionalidad. Ahora, se debe hablar también de una planeación educativa. Entonces, por ejemplo, cuando se va a realizar una evaluación inicial, tengo que mirar cuáles son las habilidades y conocimientos de los estudiantes, y así establecer como un sistema adecuado para que el aprendiz pueda aprender más fácilmente. Entonces, desde la primera clase yo debo tener como un derrotero, pero la primera clase con ellos es la que me va a determinar verdaderamente qué es lo que yo debo enseñar, ¿cierto? Ahora, hay otra palabra que es importante si estamos haciendo una planeación educativa, y tiene que ver con el ambiente de formación. ¿Cuál es su ambiente de formación? ¿Qué es lo que yo requiero para hacer una formación adecuada según mis parámetros, según mis conocimientos? Yo siempre he recomendado que los ambientes sean claros, que sean muy iluminados, para que la gente no se canse físicamente, aunque el color blanco, aparte de que genera tranquilidad, también puede generar monotonía. Evitar colores fuertes en las paredes, en el piso, evitar que los colores me afecten frente a lo que pasa. Que el ambiente, ustedes deben aplicarle un aroma al ambiente para su propia comodidad. Adecúen su espacio y su ambiente para que ustedes puedan enseñar de manera adecuada. Sí, para que ustedes se sientan tranquilos, que se sientan como lo que decíamos muchas veces, es que la institución es mi segundo hogar. Entonces, ¿por qué a mi segundo hogar no le doy como un aroma diferente? ¿Por qué a mi segundo hogar no le doy como un esquema diferente para poderlo actualizar? Si yo necesito equipos, ¿qué equipos necesito? Y eso no se debe utilizar en el momento de la clase, debe ser 15 minutos antes de tener todos los materiales preparados. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y entonces debemos hablar también de algo que es muy importante y que fundamenta todos estos esquemas, y quizás muchos de nosotros, bueno, los que están apenas arrancando se van a confundir bastante en el sentido de que es mucha información, pero resulta que existen unos códigos, unas normas de competencia ocupacional, o sea, unas normas laborales y unas normas que corresponden al Ministerio de Educación. Unas las determina el Ministerio de Educación y otras las corresponde el Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Ahora, entonces, ¿cómo fundamentan estas? Para el Ministerio de Trabajo existe una cosa que se llama la CNO, la Clasificación Nacional de Ocupaciones. Cuando ustedes van a hablar de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, es la que me determina, por ejemplo, qué funciones debe tener un operario, ¿sí? Si yo salgo con el título de operario, ¿cuáles son los ítems
que yo superé como operario. Ahora, también reglamenta que un técnico, cuáles son los ítems que me dicen que yo en 10 meses, en 12 meses, yo tengo mi título de técnico, pero qué es lo que me certifica. Entonces, la CNO la que hace, o un tecnólogo. Esa clasificación tiene que ir solamente hasta el punto de tecnología o máxima especialización tecnológica, pero eso es lo que es el máximo rubro que puede dar el Ministerio de Trabajo. El SENA está reglamentado a través de ello. Para aquellas personas que quieran indagar más sobre el tema, tienen que acercarse por internet al observatorio laboral. Y en el observatorio laboral, ustedes pulsan, van y verifican cuáles son las ocupaciones. Aquellas personas que quieran como hacer como academia y que quieran montar una institución y que quieran montar algo, pues busquen desde el observatorio laboral cuáles son los temas. Y entonces ahí ya nos vamos a las mesas sectoriales. Y entonces, ¿qué hablan las mesas sectoriales? Entonces, todo esto, acá les estoy mostrando en pantalla para que vean el tema de clasificación nacional de ocupaciones. Ahí las ocupaciones en Colombia. Entonces, aquí se determina, por ejemplo, se puso la palabra pedagogía y estos son los códigos. Ustedes han visto que hay unas cosas que llaman normas de competencia laboral. Cuando una persona se va a suplir por normas de competencia laboral, está pidiéndole a la institución que lo certifiquen por 3 competencias. Una tiene que ser con desempeño, otra con conocimiento y otra con producto. Entonces, muchas personas tienen el conocimiento de cualquier área, pero posiblemente no tienen la parte técnica. Entonces, ahí es donde fallan. Entonces, ¿qué es lo que cuando uno busca un análisis de competencias laborales? Es que la persona se debe cumplir con esa parte técnica para que le puedan hacer una evaluación y mostrar el producto final y así lo puedan certificar. Lastimosamente aquí en Colombia, aunque tenemos el sistema, es muy demorado. Se demora muchísimo y precisamente eso digamos que es un frenón o es un freno grande a las instituciones. Pero ¿qué es lo que busca, por ejemplo, el SENA? Que si alguien sale preparado, con todas las habilidades, con todas las competencias, y aparte aparecieron las competencias holísticas o las competencias integrales, que alguien sea íntegro en todos los procesos, que tenga el programa de ética, que tenga el programa de inglés, que sea hábil en el uso de los riesgos laborales, cosas como esas. Entonces, por eso es importante hablar desde ello. Y si nos vamos por la parte educativa, que a muchos también les compete, entonces tenemos que hablar de la ley 119. Entonces, pues ahí tenemos que hablar sobre los artículos y qué es lo que establece, cuáles son los lineamientos generales, qué decretos establecen y qué es lo que se regula en aspectos específicos de calidad, en aspectos específicos de desarrollo humano, en aspectos específicos de proyectos educativos, de proyectos pedagógicos. Ahorita se habla mucho de la palabra proyectos educativos. ¿Y por qué es de proyectos educativos? Porque es que las personas pueden aprender a través de un proyecto y esa es una de las estrategias que más le está quemando pólvora, por así decirlo, y que puedan aprender y que puedan estudiar y que puedan sacar resultados a través de ello. Existen también estrategias que utiliza el gobierno para superar ciertos niveles educativos. No sé si ustedes han escuchado estrategias del gobierno pasado y que posiblemente de que dice de 0 a siempre. Es una estrategia donde, por ejemplo, se habla de la primera infancia, ¿sí? Los niños de 0 a 6, pero también existe, por ejemplo, un plan decenal de educación. Eso también se habla ya de niños mayores de 6 años. Y así como ese, hay muchas estrategias. Existe entonces también a través de esta parte legal, se habla, por ejemplo, del decreto 4904 del 2009, que se habla y regula lo concerniente al trabajo. Entonces aquí es cuando se dice claramente, se dice, bueno, es que si usted quiere trabajar, usted debe ser mayor a 16 años, si usted quiere si usted quiere cumplir un trabajo subordinado, entonces pues simplemente tiene que adecuarse a lo que corresponde en las medidas de la parte laboral, usted tiene que cumplir con ciertos requisitos. Eso es lo que determina como esa ley y eso lo determina el Ministerio de Trabajo. Entonces, quiero que identifiquen eso. Uno es la parte del Ministerio de Educación y otra es por la parte laboral, ¿cierto? Ya depende de usted qué es lo que quiere enseñar y por qué rubro o por qué lado se puede meter para ver la parte legal de su institución, la que usted quiera montar o la que usted quiera asesorar. Bien. Bueno, voy a continuar entonces hablándoles sobre que existe unas normativas nacionales, pero también existen unas normativas internacionales.
Las normativas nacionales están regidas, pues, por lo que les acabo de comentar, pues las internacionales tienen que ver un poco más allá. Ustedes no han notado que, por ejemplo, hay las normas APA, son unas normas para Colombia, pero en Estados Unidos, por ejemplo, existen las normas Oxford y son completamente diferentes, ¿sí? En Europa existen otras normas, ¿cierto? Que determinan cuál es la calidad de los criterios. No sé si ustedes han visto o si han escuchado. Por ejemplo, yo aquí soy profesional, yo tengo maestría aquí en Colombia, pero yo en Estados Unidos, para homologar mi título, yo homologo mi título y me dan un título de técnico, ¿sí? Para poder hacer el proceso y se demora, tengo que tener un nivel de inglés tipo 7, tengo que tener un esquema diferente. Entonces, es que ellos no validan la información colombiana como algo que genere para ellos digamos que ellos todavía creen que los colombianos estamos con arco y flecha, por así decirlo en palabras tácitas. Yo que estuve viviendo en Estados Unidos, mm, comprendí que en Colombia el nivel de educación es muy alto y tenemos un nivel de educación tremendo. Allá la gente son más bien más operadores y aprenden un arte y al aprender el arte simplemente ejecutan ese arte y ya, pero no tienen una aspiración diferente porque la institucionalidad es muy cara, porque estar en la universidad es muy costoso, porque los gastos son muy altos, ¿sí? Pero en el nivel académico, porque aparte porque ellos saben que en Estados Unidos es un conglomerado de culturas, es totalmente diferente todo lo que ustedes puedan vivenciar. Igual, yo no voy a vivir experiencias ajenas, cada quien vive su propia experiencia, pero cuando yo retorné aquí en Colombia, yo sí hice un análisis muy grande de lo que pasa en la educación en Estados Unidos y por qué es así. No sé si ahí se utiliza mucho lo que es la soledad, ¿sí? Y por eso ellos le dan como algo fuerte a lo que es el desarrollo integral de las personas, al desarrollo de los niños, al desarrollo de los adultos, por así decirlo. Y también se enseña para el trabajo, también hay una especie como de escena ya para enseñar para la parte laboral. Pero, por ejemplo, mi hijo, a diferencia de Colombia, y ese choque cultural, y ese choque, bueno, primero nos vivíamos en Colombia, después nos fuimos, estuvimos viviendo ya de 2 años, y cuando retornamos aquí, mi hijo tenía clases de, por ejemplo, allá en salones de fotografía, salones de arte, salones de moldeado, de escultura. Tenía clases de, bueno, el inglés es constante, ¿sí? Tenía clases de otras áreas que definían más bien el ser, más que el hacer. Pero sí se preparaba, por ejemplo, ya tenían clases de youtuber. Y entonces van un paso más adelante en el proceso. Y sí le metían matemáticas todo el tiempo, todo el día y todo el tiempo eran matemáticas. Entonces, es ver esa comparación de qué pasa en la educación en Estados Unidos y qué pasa en la educación acá en Colombia. Es algo, digamos, que es un esquema diferente. Mm, que es, aquí todavía vamos con el conductismo. Usted tiene que comportarse de esta manera y tengo que seguir los cánones y tan. Pero resulta que todo el mundo ya se volvió internacional. Todo el mundo ya puede conectarse directamente con otra institucionalidad en diferentes partes. Mm, nosotros elogiamos mucho a aquellas personas que quizás traigan títulos ajenos, ¿sí? Y yo les digo de una vez, y un paréntesis grande, voy a colocarle comillas. Si ustedes quieren capacitarse en la Universidad de Harvard, usted se puede meter en la Universidad de Harvard, simplemente metan en la Universidad de Harvard, pagan $40 en un curso y listo, lo certifican. Y entonces cuando ustedes llegan acá y se presentan una hoja de vida y ustedes dicen, ay, mira que yo tengo un certificado de la Universidad de Harvard, ya usted quedó con todos los pergaminos. Mira, aquí tengo dice Jess Kelly, dice, anda, profesor, yo bajé un libro sobre la pedagogía de psicología, pero me resultó de México, pero comparado con los de Colombia son diferentes las enseñanzas. Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en México representando a Colombia en México en ciertas herramientas y ciertas categorías, y sí es totalmente diferente. El nivel colombiano se pasa por encima del nivel de México, pero por mucho, déjenme decirles. O sea, ustedes aquí en Colombia el nivel académico es muy alto. Bueno, de acuerdo con los profesionales que estén. También hay personas que no le prestan tanta atención a la educación y a veces son perezosos, pero en cuanto hacíamos un comparativo con las profesionales de allá y un comparativo con los profesionales de acá, y nosotros decíamos, ¿ustedes no han visto esos temas? Y no sabemos cómo se hace. Uy, pero eso es un básico para hacer algo en Colombia. Pues pensamos nosotros, eso es un básico para nosotros y para ellos era lo más. Tengo comparación, tenía una docente
de la maestría, y ella, muchos temas que nosotros trabajábamos, para ella era, hemos dicho, lo mejor que había pasado, que le había pasado por su carrera profesional, y para nosotros era algo muy básico. ¿Qué es lo bueno que nosotros tenemos? Que nosotros tenemos la escuela del SENA. Y esa escuela del SENA nos permite ver el mundo laboral de una manera diferente. Mientras que, por ejemplo, nosotros acá manejamos plataformas como Blackboard. En el mundo apenas se está utilizando. Nosotros en el SENA utilizamos nuevas tecnologías y eso es un punto para agregarle al SENA. Tengo a Yulitza que quiere aportar algo. Sí, Yulitza. profe, quería preguntarle que era un ejemplo específico de esas cosas que usted dice que acá en Colombia son un básico y de pronto en nuestro país, por la cultura y eso de la educación, pues ellos no lo ven así, sino como más como dice usted. Sí, señora. Tiene toda la razón, no, pero es que aquí lo que pasa es que nos han sabido bajar el ego. En el mundo nos saben bajar el ego. No sé si ustedes han notado en publicidad, por ejemplo, ahorita que ganó Argentina, eso hicieron un show, hicieron un boom y todavía se siguen presentando como los campeones del mundo. Claro, ganaron el campeonato, pero ¿por qué no hablar entonces que somos campeones del mundo nosotros los colombianos en patinaje? De hablar que somos campeones del mundo en personas que nos van a representar en la NASA, ¿no? Son cosas sin importancia. Es de acuerdo a la publicidad que le hagamos a las cosas. Y hay cosas que no tienen tanto sentido, pero mucha gente les da mucha fuerza. Entonces, ¿cómo hacer fuerza? Y ahí llega el punto clave, desde su punto, entre su forma de ser, de su personalidad, comiencen a mostrarse en las alcaldías, yo les enseñaba a mis aprendices cuando arranqué aquí en el SENA, yo les enseñé a hacer proyectos y a presentarlos en diferentes instituciones. Tanto que una vez hicieron muchos proyectos, consiguieron muchas cosas y yo quedé sorprendido. Yo dije, uy, pero he creado un monstruo. ¿Sí? Y actualmente siguen utilizando esas estrategias para pedir recursos, para saber cómo pedir, para cómo saber qué puertas deben tocar. ¿Sí? Y mucha gente, eso es lo que le falta, la gente no conoce fuentes de financiación. Muchos de ustedes pueden tener una idea excelente en la cabeza, pueden tener un muy buen proyecto, pero no saben cuáles son las fuentes de financiación y hasta ahí les puede llegar el proceso. Muchos van basados, por ejemplo, en el cuento del SENA, que claro, que tiene el cuento de Fondo Emprender, pero Fondo Emprender ya está también para las universidades y todo esto, pero es ver cómo debo tocar las puertas, cómo debo mm, manifestarme, cómo debo comenzar a implementar nuevas rutas para mis procesos. Yo recomiendo sobre todo en la parte pedagógica, en la parte de método, que visiten empresas, que eso de visitar empresas es genial, eso de visitar el campo laboral, eso es genial, a la gente les abre la mente muchísimo y les permite ver qué es lo que verdaderamente pasa, ¿sí? Usted, hay tres, y vamos que para cerrar este tema, hay una lectura que a mí me gusta muchísimo y habla que la gente no es pobre económicamente, sino que es pobre mentalmente. Yo tengo pobreza mental, sin importar de eso, ya no estoy hablando de estrato, no estoy hablando de parte económica, no los estoy insultando, pero sí les quiero decir, si yo pienso pobre, posiblemente mis resultados van a ser pobres. Si yo pienso con otro tipo de mentalidad y con otro tipo de actitud, así mismo me comienza a cambiar la vida. Tengo a Jean David. Sí, Cambio. profe, muy buenas noches. Pues Hola, ¿cómo estás? asesorando un poco lo que habla acerca de lo que están mencionando, les recomiendo un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Yo creo que la mayoría lo ha tenido la oportunidad de leerlo. Sí, sí, Era sí. ese el aporte, profe. No, muchas gracias, sí, ¿no? Y frente a eso hay muchos esquemas. Él estructuraba que él tenía dos tipos de papás. Pero frente a eso, no solamente es que mucha gente lee libros de superación y lee de intercambios de motivacionales, pero posiblemente cuando los van a aplicar no los aplican porque no saben. Y yo lo decía desde el inicio, muchos de nosotros nos dijeron, usted tiene que ser innovador, pero nunca le enseñaron cuáles son los pasos de la innovación. A muchos nos dijeron, usted tiene que ser creativo, pero tampoco nos enseñaron cómo ser creativo. No nos enseñaron nunca los pasos, pero porque los profesores tampoco lo sabían. Y entonces nos basamos en una sociedad, y recuerda que eso no pasa aquí en Colombia, eso pasa en México, eso pasa en Perú, eso pasa, una sociedad que mantiene con el IEAC, inclinación emocional a creencias enfermas. Ay, es que estoy tan mal, es que estoy tan pobre, es que me siento tan triste, es que estoy... No, estos muchachos no se los aguanta nadie. Eso no, recuerden que no pasa acá. Acá en Colombia todo es perfecto, ¿cierto? Brigitte, hola, ¿cómo estás?
Cuéntanos, Brigitte. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas noches a todos. Bueno, yo una vez estaba viendo documentales en YouTube y escuché sobre la educación de los chinos. No sé si es chino o Corea, pero en un pedacito de ese documental decía de que mientras que en los otros países educan para ser obreros, en ese país educan para ser jefes, dueños de empresas, o sea, yo dije, caramba, porque es que ellos allá en Corea enseñan es para que ellos crecen con la mentalidad de ser el dueño de tal empresa, mientras que acá, a pesar de que tenemos una educación, como dice usted, que bueno, sí, matemática, castellano, todo, las materias que vemos, pero hay pocos colombianos que son dueños de una empresa, pocos colombianos, la mayoría somos obreros, lastimosamente, y eso me llamó bastante la atención. Brigitte, qué buen comentario. Sí, no, también son los japoneses frente a ese esquema. Lastimosamente para ellos tienen soledad y no son personas que tienen las mismas características de nosotros. Nosotros somos hogareños, podemos reunirnos fácilmente, podemos tomar en la calle, podemos hacer muchas cosas y somos felices a nuestra manera. Aquellas personas que quieran irse para Estados Unidos y creen que llegan allá y la basura y costalados de billetes, no, es que allá es muy duro. Allá usted no es quien es. A usted le quitan como su ego, se lo bajan. Pero aparte de eso, le quitan su libertad. En esos países como Japón, como Corea, claro, son muy conductuales y me encanta a mí la forma de que hacen venia y que son muy correctos en todas las cosas. Eso me fascina como país. Pero usted los ve y sus casas son pequeñitas. Los que tienen casas grandísimas son millonarios. Por ejemplo, tener un perro para allá eso es un lujo. El que tenga un perro es millonario. Aquí, acá tenemos perros por todo lado y no pasa nada. Pero como para cerrar y para mostrarles como otra circunstancia, tengo a Wendy y a Erika. Es muy importante como su actitud frente a la vida y como su responsabilidad que tiene frente a la vida, de cómo debo afrontar las cosas. Le voy a dar la palabra a Wendy, que estaba pidiendo primero la palabra, y después a Erika. Wendy, cuéntanos. Hola, profe, sí, buenas noches. Sí, yo quería comentar una cuestión. En este momento acá en nuestro país, pues sí se dedican demasiado en formarnos, sí, en conocimiento. Y en el momento en que nosotros adquirimos esa formación, adquirimos ese conocimiento, se les olvida cómo enseñarnos estrategias para colocar ese conocimiento en práctica de manera independiente. ¿Sí? La mayoría, inclusive de compañeros, amigos y demás, yo veo que ellos se preparan es para buscar un empleo poco remunerado y de esa manera incluirse en el sistema. Y uno de los grandes aportes de nosotros los colombianos es que somos muy creativos y de esta manera se está perdiendo la creatividad del colombiano porque en sí lo están es como domesticando al sistema laboral y no están potencializando lo que es la creación de empresas, de emprendimientos, generar estrategias. E inclusive esos 6 puntos de los que usted comentaba, sí son muy necesarios al momento de generar hasta un emprendimiento mínimo para hacerlo pues crecer a mediano, largo plazo. Sí, Wendy. Sí, gracias, Wendy. Pero ven, yo te digo otra cosa y te aporto un poquito allí. Es que lastimosamente en Colombia, bueno, los impuestos para montar empresa, las ventajas hay pocas. Como empresario les puedo decir que, por ejemplo, esta semana me ha tocado sacar muchísima plata para pagar impuestos, retenciones, que nuevo esquema de la Cámara de Comercio, nuevos procesos para eso. Entonces, todo el tiempo es
pague y pague y pague. Y posiblemente, si tú no generas una estrategia diferente para generar más ingresos, va a ser más dificultoso. Y tú lo acabas de decir, nos preparan precisamente para la parte técnica, para la academia, pero hay poca práctica, que es lo que nos va a fundamentar, y más oportunidades para hacer esos procesos. Erika, cuéntanos. Sí, buenas noches, profe. Lo que tú decías de que la educación acá es muy buena, sí. O sea, yo tuve pues mi experiencia propia, mis profesores, ya cuando salí al campo laboral, pues me acordaba mucho, o sea, me apoyaba mucho en lo que ellos me decían, aún lo recuerdo, para mí pues excelentes profesores. También hace poco que hice como un taller, también lo que decía la compañera, o sea, ahora nos están a los chicos que salen de la universidad por emprendimientos. O sea, ahora la idea es crear empresa, crear trabajo, más que salir a buscar trabajo, ¿no? Pero bueno, también lo que tú dices, que lo de lo empresario también, tal vez por cómo está la economía, cómo está todo, al empresario tiene que pagar aranceles, tiene que pagar fletes, tiene que pagar, bueno, un sinfín de cosas. Pero sí pienso que en los pymes, por ahí es la cosa, o sea, de pronto no tirar tan alto, pero sí las pequeñas empresas sí son como el futuro, ¿no? Me parece a mí. Ese es mi aporte, profe. Y muchas gracias, ¿no? Y de todos modos, instituciones como el SENA tienen el tema del Fondo Emprender, y todas las institucionalidades, también como las universidades, tienen también su apoyo al proceso de emprendimiento. Y es que en sí lo que se busca es que cada quien que sean empresarios, pero muy pocos tenemos quizá la capacidad de poder arriesgar parte de nuestro dinero, porque muchos queremos meternos en un negocio, pero que siempre nos vaya a ir bien. O sea, estamos preparados para el triunfo, pero posiblemente no estamos preparados para el fracaso, y eso es lo que nos tenemos que preparar mecánicamente, ¿sí? Recuerden que también existen cargos operativos, deben existir cargos operativos, tienen que existir cargos directivos, y para el cual estás preparado. Mire, es que hasta jocosamente lo puedo decir. Hay una canción en reggaetón, a mí que no me gusta mucho el reggaetón, pero dice: algunos nacieron para liderar, otros para ser liderados, ¿sí? Y bueno, salió, o sea, es una frase, digamos que hasta con filosofía, y es cierto. Entonces, tienen que haber de todos los ámbitos, de todos los renglones, y ya llega la disponibilidad de las personas en hasta dónde quiere crecer, hasta dónde quiere estudiar, hasta dónde quiere formarse y hasta cuánto quiere intervenir frente a los procesos. Tatiana. Hola, buenas noches para todos. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Tengo problemas de señal. Bueno, con respecto pues a lo que se está hablando, pues yo crecí en un hogar pues que mi papá siempre pues nos enseñó la parte del emprendimiento, incluso que yo tengo 3 hermanos que le aprobaron proyectos en Fondo Emprender y ya tienen empresa, y pues nos hemos enfocado en esa parte del emprendimiento. Estoy también presentando un proyecto Fondo Emprender, ya estoy en la última fase, y pues gracias a Dios pues me enfoqué en la parte del emprendimiento y también en la docencia. En la universidad en pregrado pues no nos capacitaron, bueno, hablo en lo personal, no me capacitaron pues para tener una empresa, sino para pues trabajarle a otros. En mi caso, a otras empresas agrícolas, ya que yo soy ingeniera agrónoma, lidero un cultivo, está pendiente de una plantación, y no pues de crear una empresa como tal. Con respecto, pues a veces nosotros somos muy impacientes cuando creamos empresas, pues queremos de inmediato ver unos resultados grandiosos, pero no va a ser así. Siempre va a requerir de tiempo, de 2, 3, 4 años para uno ver los resultados y pues posicionarse y tener una empresa pues bien formada. Tengo amigos que tienen empresas y pues no ha sido fácil, pero realmente vale la pena pues comenzar así sea de poquito, pero es muy importante pues nosotros. A veces va en la capacidad de cada quien, a veces no nos enseñan pues en las instituciones de ser emprendedores,
pero si tenemos la capacidad de hacerlo, pues hagámoslo. Así sea comenzando haciendo boli, ahí va uno creciendo. Sí, señora. Sí, claro. Pero bueno, recuerden pues, hay instituciones que sí hacen el trabajo, hay instituciones que sí lo manifiestan, pero como les decía ahorita, por ejemplo, el SENA, sí, todo el tiempo estamos pendientes de que la gente haga proyectos, se presente a varias entidades y fuentes de financiación, pero sí tiene que ver más que todo con las ganas de las personas para hacer el proceso. Bien, ahora voy a explicarles, digamos que este era como lo que acabamos de hablar, era el resumen de lo que era el día de hoy en cuanto al material de estudio. Les estoy proyectando en este momento en pantalla el plan de formación. Entonces, mire, este es el ejemplo que yo les tengo a ustedes para que sepan cómo hacer el trabajo de ustedes. Entonces, el plan de formación, yo hice un plan de formación de 5 horas porque hay digamos que la institución, la tarea dice que el LPQ High School, voy a mostrarles más bien para no tener que resumirles. El contenido, entonces, dice la tarea de la actividad 2, ustedes la abren desde la guía, en la guía de aprendizaje, dice lo siguiente. Un momento, ya la encuentro. Dice, continuando con su labor como experto en la institución educativa LPQ High School, se le ha encomendado una nueva labor, la cual consiste en la elaboración de un plan de formación para un programa educativo. Para esto, tenga en cuenta lo siguiente: diseñe un plan de formación correspondiente a las 5 primeras horas de formación. El segundo punto es, detalle todos los aspectos a desarrollar basado en los lineamientos de la institución a la que se encuentra ligado en el programa. ¿Sí? Para realizar esta actividad debe tomar en cuenta la información recopilada en el día de hoy, por así decirlo, la inducción del plan de formación correspondiente a la actividad de aprendizaje número 1. Entonces, esta actividad, este es el desarrollo, esta es la actividad que les plantearon. Entonces, ¿dónde tienen que subirla? En el botón de la actividad 2, evidencia plan de formación. Entonces, ¿cómo la resolví yo? Acá en la evidencia es que está en la parte de final, plan de formación. Esa es la evidencia que ustedes deberían subir. Yo la hice. Esta es la que yo hice. Para ustedes, que si quieren tomarla como punto de partida, está muy bien. Entonces dice, un plan de formación de 5 horas para el programa educativo de LPQ High School. Entonces el título del plan de formación, yo hice el siguiente título: Mejora de las estrategias de enseñanza-aprendizaje en la LPQ High School. El objetivo general, fortalecer las habilidades pedagógicas de los docentes para mejorar la calidad de enseñanza-aprendizaje en el programa educativo LPQ High School. La duración, 5 horas. Contenido del plan de formación. Entonces, en la hora 1 voy a hacer la introducción de la pedagogía innovadora y a las nuevas tendencias educativas. Eso va a durar 1 hora. Y ahí tengo cuatro estrategias, digamos que 4 temas que voy a trabajar. En la hora 2, un diseño de actividades de aprendizaje significativas. Eso va a ser 1 hora también y tengo los 4 esquemas que voy a trabajar. En la hora 3, evaluación formativa, retroalimentación efectiva. Son temas, voy a hablarlos y eso va a ser en la hora 3. En la hora 4 voy a hacer una promoción del aprendizaje colaborativo y el trabajo en equipo. También va a durar 1 hora y esos son los temas que voy a resolver. Y en la quinta hora voy a hacer la aplicación de tecnologías educativas en el aula. Eso va a demorar 1 hora. Para eso, los recursos necesarios que yo necesito es un proyector o una pizarra. Yo puedo colocar una pizarra interactiva si tiene una pizarra interactiva, si no, coloco un proyector y una pizarra. Eso es lo que yo puse como para el esquema. ¿Sí? Si yo sigo bajando, ustedes pueden colocar, por ejemplo, qué ambiente requieren, si ustedes requieren como ambiente, ¿sí? Si quieren agregarle parte de esa información. Ese es el trabajo que deben presentar esta semana. Como ven, es muy fácil, se los acaba de compartir al grupo de pedagogía de aquí por el WhatsApp. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ya ustedes simplemente, si ustedes ya lo tienen, lo pueden ajustar al área que ustedes quieran. Lo importante es que lo hagan con cualquier institución, pero si ya lo tienen, pues simplemente lo ajusten a su proceso. Tengo a Tatiana. Tatiana, cuéntanos. Tatiana. Tengo a Jan. No, profe, pues antes de levantar la mano ya había respondido la pregunta que le iba a hacer. Prácticamente lo que le entiendo es que esa parte que nos explicó de ese plan de formación puede ser enfocado al área donde nosotros desempeñamos las labores, ¿cierto?
Exactamente, exactamente. Simplemente lo adaptas y ya. Puedes utilizar un tema. Por ejemplo, yo soy un instructor de, mire, acá les pongo, les acabo de escribir en el coso del WhatsApp, dice, la planeación puede ser hacia el docente o hacia los estudiantes. También la pueden hacer como un plan de formación para empresas. Aquellas personas que están aquí, pero que quieran hacer un plan de formación para empresas, lo pueden hacer. O sea, para mí es válido cualquiera de esas respuestas, ¿sí? Ustedes son los que se colocan zancadilla. Para mí es válido cualquiera de los tres procesos. Si lo hacen para niños, si lo hacen para jóvenes, si lo hacen para una empresa, es válido. Si ya lo tienen, pues simplemente adáptenlo. Es muy importante entonces saber que usted le puede acomodar la información que quieran. Yo soy, por ejemplo, un ingeniero de sistemas y voy a enseñarles cómo hacer mantenimiento preventivo. Y por el mantenimiento preventivo en 5 horas, entonces voy a hacer primero limpieza con un trapito del computador. Segundo, utilización del destornillador. Tercero, utilización de las partes. Digamos que así lo pueden ir haciendo. Y simplemente le colocan un nombre objetivo. A mediano, corto y largo plazo, ustedes ya deciden. Ese sería corto plazo porque es para una sesión de 5 horas. ¿Listo? Ok. Entonces, mis amigos, compañeros, espero que hoy les haya servido también esta información. Como les digo, esta clase tiene que ver con todo ese contexto, eh, todo ese contexto de institucionalidad. Esto iba con el cuento del plan formativo y pues ahí les hice el esquema para que ustedes puedan identificarlo, desde dónde viene, o sea, arranquemos desde de lo anterior, desde la antigua Grecia, ¿se acuerdan? Pasamos por el estilo de aprendizaje, ya después pasamos al tema del plan formativo y pues así vamos avanzando en estos temas. Tengo a Julián, creo. Sí, buenas. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Profe, una preguntita. ¿Esta actividad no tiene evaluación? No, esta no. Mira, lo que parece solamente dice evidencia, plan de formación. Solamente es eso. Hay un foro, hay una actividad interactiva, pero ambas no son calificables. Si lo quieres hacer, es válido. ¿Sí? Les recomiendo que los hagan, pero pues la única que es calificable es el plan de formación. En este curso hay 6 calificaciones, por eso lo mínimo que deben pasar ustedes son 4. ¿Sí? Esta es la segunda que se debe calificar, o la tercera. Entonces, por eso yo les hago como hincapié en que deben hacer las que son calificables, porque mucha gente va a decir, no, profe, es que son muchas actividades, usted cree que nosotros no trabajamos, ni antes. Yo es que estoy tratando de buscar como la forma más adecuada para que ustedes puedan llegar a ese fin de comprender los temas, ¿vale? Bueno, pregunta para 2 o 3 personas, ¿qué les gustó y qué no les gustó? José de los Reyes, cuéntanos. No, profe, excelente la forma en la que nos está explicando cómo vamos a hacer la actividad y todo lo que repercute en ella. Me quedan 2 preguntas. Bien pueda. Sí, la forma en la que usted nos mostró la actividad que vamos a hacer es como un ejemplo, como nosotros vamos a plasmar nuestra actividad, ¿cierto? Sí, señor, es un ejemplo, sí, señor. Y otra pregunta es, teniendo en cuenta la unidad anterior, es el blog, que no entendí claramente qué vamos a hacer en ese blog. Bueno, es que en el blog se pedía había unas preguntas y sobre todo allí pues generar como la pregunta que aparezca en el blog, solamente dar una respuesta. Entonces lo que se pide es que ustedes tengan una participación frente a ello. Es que usted lea la pregunta que está allí y yo creo que yo he contestado muchos de ellos, muchas preguntas y ahí comenzamos como a hablar. Eso es lo que solicita solamente el sistema, de que tú tengas una participación. Y sobre todo el tema de los foros, de que ustedes hablen en los foros, hey, ¿cómo está, profe? Ya me presenté, ya hice el proceso, tengo una duda frente a tal cosa, que ustedes participen en cada uno de los momentos que les acomoda la plataforma. Ah, ok, profe, ya exactamente. Lo que pasa es que yo me estaba como que complicando demasiado. No, tranquilo, no se compliquen, no se compliquen, porque es que yo sé que esto es mucha información, que sí les pido, hay unos documentos de apoyo. Les pido que por favor vean esos documentos de apoyo, analícenlos, porque esta información o las descarguen en su computador. Esto sí va a ser importante si ustedes después les van a colocar como sus tareas en la universidad o sus trabajos en diferentes instituciones, sí les va a servir bastante. Creo que Andrea, me parecía acá. No, tengo a Jean David. Ah, sí, tengo a Andrea, perdón, disculpa, Andrea, cuéntanos. Hola, profe, buenas noches. Bueno, pues para mí
no alcancé a entrar toda la clase como tal, ya los últimos pedacitos pues se parece bastante interesante pues como tal los talleres y todo eso, ¿sí? Y lo que no me gustó porque entré tarde, que no era capaz de entrar. Pero lo Bueno, importante es que mi pregunta como tal, la clase queda grabada, ¿verdad? sí, señora. Clase que grabada para que tú puedas revisar. En 2 días hábiles la estamos colgando en la plataforma. Ok, bueno, profe, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, tengo a Jan. Profe, una preguntita. Lo que pasa es que yo estoy tratando de ingresar a la actividad 1 por medio del blog, pero no me da la opción. ¿Por qué será? Bueno, voy a mostrarle acá directamente a ver qué podemos hacer. Aquí en la parte final de las líneas naranjas está la palabra blog. Entonces aquí se paran encima de la palabra evidencia y ahí está el comentario. Solamente ustedes pulsan encima de la palabra comentario y le dan activar texto enriquecido y allí escriban lo que ustedes quieran escribir. Y le dan guardar comentario. ¿Sí te parece así? Sí, profe, en esa opción sí me deja. Ok, perfecto. Entonces lo vas a hacer por ese medio. Pues solamente mira los comentarios y vas abriendo el comentario y haces comentario de acuerdo a ese contexto. ¿Listo? Listo, profe. Otra preguntita. Lo que pasa es que en la evidencia de instrumentos, yo subí una actividad en la evidencia de instrumentos de evaluación y me Y no, envió me enviaste una nota donde me decía que la había subido en la parte donde no era. Entonces, mi pregunta es, de esa actividad, ¿por cuál de las opciones de la evidencia se debe subir? la evidencia debe ser inducción a un plan de formación. ¿Sí? En la segunda, lo que pasa es que no está en orden. Este esquema aquí no aparece en orden. Entonces, la primera evidencia aparece como en el tema, ahí se está seleccionando, mira, en el tercer ítem, evidencia e inducción a plan de formación. Esa es la segunda. ¿Sí? La primera no te escuché, pero entonces, mira, la primera evidencia es la inducción al plan de formación. La segunda, que es la de esta semana, es la del plan de formación. Listo. Para ser más claro, la actividad del test se sube al ítem número 3, ¿cierto? Donde dice Ok. inducción al plan de formación. Y la de esta semana, la del plan de formación, es el plan de formación. Muy bien, listo, profe. Eso era todo. Gracias. Es importante que todos miren el orden, ¿cierto? Porque pues a muchos les aparecerá diferente. Entonces recuerden que la palabra es inducción, la primera actividad, y la segunda es el plan de formación. Tengo a Alexandra, creo. Alexandra, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, profesor y compañeros. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Bien, gracias a Dios. Yo tengo una especie de problema. Lo que pasa es que me había inscrito a 3 cursos y hacía como un mes o más había hecho la inscripción y todos se activaron al tiempo. Entonces, yo no estoy en el gremio de la educación, pero sí tengo una información de tipo, digamos, fitoterapia y estas cosas y quiero empezar a impartirlas y por eso me interesé en conocer del tema. Resulta que me inscribí a inducción a la pedagogía, a pedagogía y a estrategias pedagógicas. ¿En qué orden debería ser, digamos, el desarrollo de ese material para mí? Porque yo siento que en este punto y en su curso están como más avanzados. Oh. Sería desarrollar primero el curso de inducción. Ya te voy a mostrar desde la misma plataforma cómo debes hacerlo. Sin embargo, no, es que es más, mira que desde aquí se está hablando todo lo que es la parte de la historia y digamos como aquí les estoy como formando como en un nivel universitario, como en un Sí. nivel como de profundización. Yo podría hacerlo simple y quizás este podría ser el primer curso, ¿cierto? Porque sería simple. Pero, mira,
Aquí desde la plataforma está la ruta sugerida según el SENA para hacer los cursos de pedagogía. Entonces, el primero tiene que ver con el diagnóstico de competencias desde la ingeniería pedagógica. Segundo, fundamentación de la Sí, formación profesional integral con base y competencias. Ya después nos vamos para el tercer ítem. Entonces hablamos de inducción a los procesos pedagógicos, estrategias pedagógicas para el desarrollo del pensamiento, pedagogía humana, que sería como el tercero, formación de ambientes virtuales de aprendizaje, que sería como el que te permite ser instructora virtual del SENA. Estrategias de sí. medios del aprendizaje de la tecnología. Mauricio, yo le voy a tomar un pantallazo y se los voy a compartir para que sepas cuál es el ítem según el orden que se establece. Pero no, estos, digamos que el área de pedagogía tiene que ver digamos que en otros temas también te van a hablar cosas y vas a quedar también como en lo mismo. Pero aquí estoy Sí. tratando de hacerlo como lo muy, muy básico. Hoy hablamos, por ejemplo, de objetivos. Hoy hablamos, por ejemplo, de lo que corresponde a la CNE o de dónde viene la información. Hablamos de estilos de aprendizaje, que es cómo arrancar un diagnóstico de los aprendices. Yo creo que sí estamos Sí. en una base. Ya, sí, claro, pero entonces así, en estos tres de inducción, estrategias y pedagogía, ahorita estamos en el tercero, pero, o sea, es que yo estoy considerando si desarrollar primero uno, segundo el otro, porque como se activaron todos al mismo tiempo, yo ya no sé ni cuál atender primero. Ayer estuve trabajando hasta tarde en uno, ahora me falta ponerme al día con usted y todavía tengo pendientes del otro. Entonces, es eso lo que quisiera como darle una dirección, un No, orden. mira, todo depende del tiempo y la constancia que tú quieras formar. Tú puedes hacer 10 cursos al tiempo, sin embargo, pues uno tiene que ser prudente también con la información si verdaderamente quiere aprender. Tú Sí, puedes retirarte del curso o de los cursos que tú quieras simplemente mandando la información al instructor para poder que te pueda retirar de la plataforma. Y tú el SENA no te va a sancionar, eso no, el SENA no sanciona por cursos cortos, solamente sanciona por cursos largos. Y sí, no habría ningún problema. El orden ya lo determinas tú de ya, acuerdo a tu necesidad y a tu capacidad frente al proceso. Yo sí. arrancaría, por ejemplo, para arrancar esos procesos, yo arrancaría haciendo un curso de estrategias TIC, arrancaría ahí para poder hacer los trabajos más fácil. Ya después me metería con Mm, otro tipo de herramientas, ¿sí? Asesoría, bueno, pues sí, asesoría del bueno, uso de las TIC para la formación, después uso de TIC de creación de recursos didácticos. Yo arrancaría por esos esquemas, ¿sí? De cómo utilizar la herramienta para poder hacer trabajos más fácil. Y ya después sí me meto en procesos de inducción de procesos pedagógicos y así sucesivamente. ya, bueno, muchas gracias. Muchísimo gusto. Bueno, tengo las últimas dos participaciones. Tengo a Mayra y por último a invitado de la reunión, que no sé quién es. Profe, yo también estoy como la compañera, pero yo solo estoy haciendo dos, estoy haciendo estrategias pedagógicas para el desarrollo del pensamiento y pedagogía humana. Pues igual por ahorita voy bien. Profe, y quisiera hacerlos todos, pero yo antes había hecho unos que se llamaban proyectos pedagógicos para la educación infantil y había hecho otro de fortalecimiento de la educación inicial, pero mira que ahí no están, porque ya no están. Todos los modelos del SENA tienen una vigencia, todos los cursos en el SENA tienen vigencia. Cuando tú tengas el certificado, vas a notar que en la parte de certificados va a existir una vigencia del esquema. Posiblemente ya perdió vigencia, pero para el certificado todavía es válido. Puede hacer eso, puede ser que haya una actualización de las normas de competencia, puede que ya no se utilice el esquema y se esté reestructurando el curso, puede que vayan a hacer una segunda o tercera versión. ¿Sí? Esos son, digamos que son muchos de los posibles procesos. Pero entonces esos cursos por ahorita me sirven. Claro, si todo lo que tú estudies te va a servir. Ah, dale, dale, profe, listo, gracias. Voy con invitado de la reunión, no sé quién es, te doy la palabra. Buenas noches, profe. Yolima Chaborro, tenía esa duda, o sea, ¿cómo hago para poder aparecer en pantalla registrada? Cuando tú ingreses a la reunión, no ingreses, ahí dice cuál es el usuario con el que vas a ingresar, simplemente le cambias el nombre. Donde dice invitado a la reunión, le cambias por el nombre tuyo. Ah, ok, listo. Vale, Era eso, profe. Gracias. gusto. Y Brigitte, cuéntanos.
Profe, una preguntita. Yo en realidad como estoy haciendo todo por celular, en el Google, en el Play Store encontré la aplicación de Sena. ¿Esa sí es válida para yo mandar las actividades? No. Se presentan muchas dificultades, presentan muchos errores y muchos esquemas. Posiblemente si tú presentas desde allí, la actividad no suba. Este enlace muchas veces no es válido y eso es lo que les comentaba yo al principio. ¿Por qué? Porque no le habilita todos los campos. Por ejemplo, es posible que tú abras allí, pero que te borre la parte de las herramientas y no puedas ver las herramientas. Es mejor por un navegador que tenga Chrome, por ejemplo, un computador que tenga navegador Chrome. O el celular, sí, pues le pones navegador Chrome, es más fácil. Porque sinceramente yo para yo tener la posibilidad de un portátil médico y pues en mi espacio laboral en sí, en realidad no estoy trabajando. ¿No te queda un Entonces, Sena cercano? ¿cómo? ¿Un Sena no te queda cerca? Cena. Sí. O un Sí, punto. yo vivo cerquita del Sena de los Cuatro Vientos. Bueno, ahí te pueden prestar un equipo. O en un punto Vive Digital. Ahí también puedes tener como esa opción. Y ¿No? si llego al Sena, ¿qué puedo decir? Mira, Para que me... necesito entrar a la biblioteca. Yo soy aprendiz de virtual y necesito enviar unos trabajos. Y entonces simplemente a ver si me pueden facilitar un computador. Usted puede descargar desde la plataforma, puede descargar un certificado de que está estudiando en este momento, como un carnet provisional. Ok, profe, listo, muchas gracias entonces. Vale. Bueno. Era eso, gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, mis amigos, entonces les espero que pasen una semana muy agradable, que les vaya muy bien en sus esquemas diarios. Cuídense mucho, espero que les haya gustado la formación del día de hoy y por favor lean el material para la próxima semana y así mismo podamos ir avanzando en todo lo que es este esquema. Recuerden que desde aquí, desde Aguachica, les mando un fuerte abrazo, les mando las bendiciones previstas para esta semana y espero que les vaya muy, pero muy bien. Cuídense mucho, un abrazo bien fuerte. Gracias. Mañana, profe. Gracias, profe. Luego, profe, gracias. Gracias, profe, hasta luego. A servirles, que estén bien.